Bueno, Rafe va por todas, ¿eh? Se están concentrando en la catedral, eso es bueno. Así tendremos el cementerio para nosotros solos. ¿Sully? Sí. Aquí ya estamos listos. Vale, chaval. Buena caza. Es la última oportunidad. Sí, bueno, si no encuentras una escalera mecánica, yo paso. De acuerdo, nos vemos enseguida. Nate. ¿Sí? Solo... tráeme algo que brille. ¿Quieres? Ese es el plan. Bueno, presentemos nuestros respetos al Capitán Avery. Hola, muy buenas, soy Jorge Cano, redactor de Vandal, y hoy os traigo un gameplay comentado de Uncharted 4, la nueva y esperada aventura de Naughty Dog, que se pone a la venta mañana martes 10 de mayo, y del que ya nos permiten publicar vídeos porque ha habido un embargo de unos días. Ya visteis los análisis, la semana pasada se llevó unas notas buenísimas en los medios de todo el mundo, uno de los juegos más unánimemente aclamados de los últimos tiempos. Y nada, ya con el juego a la vuelta de la esquina, ya seguramente que algunos lo tengáis incluso, pues os vamos a ofrecer una serie de vídeos para que explicaros y que veáis el juego. Y he intentado, a lo largo de este vídeo, ya os aviso, no va a haber spoilers importantes, no voy a mostrar escenas de la historia, no voy a mostrar un momento demasiado avanzado en el juego, es una fase que pertenece al comienzo de la aventura. Y podéis verlo más o menos tranquilos porque no voy a destripar nada importante. Evidentemente, si queréis llegar totalmente vírgenes, pues no estaréis viendo este vídeo seguramente. Y también he publicado otro vídeo en el canal de YouTube en el que muestro la primera hora del juego tal cual. Esto sí que es muy spoiler, así que si queréis llegar al juego con el mayor factor de sorpresa posible, no lo veáis. Pero bueno, seguramente a alguno no os importe ver el principio del juego, así que ahí lo tenéis, una hora íntegro, sin comentarios, para que veáis cómo arranca este juego tan esperado. En este vídeo me voy a centrar en explicar las mecánicas, las novedades y un poco lo que me ha parecido, porque ya tenéis ahí el análisis en la web si queréis leerlo, que es bastante completo, pero también me gusta con mi voz explicaros las sensaciones, que a veces es un poco más cercano, y los detalles que tiene y cómo ha cambiado y ha mejorado esta entrega respecto a los anteriores juegos de la saga, que mantiene las bases de identidad, como veréis, el plataformeo, la exploración, algún que otro puzzle y sobre todo también la acción, pero que en esta entrega lo mezcla todos estos ingredientes de una manera ligeramente diferente. Es un juego mucho más largo, la narrativa es más importante y digamos que hay más exploración, hay más plataformas, hay más puzzles y la acción sigue presente, pero no tiene tanto protagonismo como en otras entregas, que se podían decir incluso que eran juegos de acción en tercera persona con algún que otro elemento. Pero esta cuarta entrega para mí es más aventura que nunca. Es un juego en el que te sientes como un aventurero, un Indiana Jones. Por eso, porque hay mucha exploración, los escenarios son más abiertos que nunca. Y luego hay puzzles, hay mucho plataformeo. Y todos estos ingredientes se mezclan de manera bastante adecuada y amena para que hagan que el juego siempre sea variado. Además, a esto ayuda la cantidad enorme de localizaciones diferentes que visitamos. Así que también este es uno de los motivos por los que he querido enseñar una misión del principio del juego para no destriparos situaciones más avanzadas. Y de hecho, este capítulo es quizás uno de los menos inspirados, se podría decir, en cuanto al ritmo, en cuanto a la espectacularidad del paisaje. El juego va siempre a más, cada vez es más espectacular, cada vez es más bonito. En el tramo final vais a alucinar con sus gráficos, pero me viene bien esta parte del juego porque tenemos un poco de todo, por así decirlo. Tenemos acción, tenemos exploración, plataformeo, y me sirve para explicar las mecánicas del juego y para no destriparos demasiado, porque también argumentalmente este capítulo no avanza en ningún sentido. Por eso decía que lo podéis ver tranquilos, porque no voy a destripar nada importante. Los tiroteos con sistema de coberturas son muy similares a los de anteriores entregas de la serie. Quizás están un poquito más pulidos, el gameplay, como se suele decir, se controlan mejor las armas, tienen mayor sensación de peso y es más satisfactorio disparar. Pero bueno, es muy similar, con el botón círculo usas las coberturas, puedes lanzar explosivos como este tipo de dinamita que voy a recoger aquí, granadas, hay una gran variedad de armas y más o menos en ese sentido todo se parece. Pero hay una serie de elementos que hacen que los combates
sean más satisfactorios. Por ejemplo, el diseño de escenarios. Son entornos más amplios, más verticales, y esto nos ofrece mayores posibilidades. Y luego además también la nueva opción de poder jugar con sigilo, que os mostraré más adelante, que nos permite que muchas de estas secuencias de acción las podamos resolver o a tiro limpio, o con infiltración y sigilo, o mezclando las dos facetas, que suele ser lo que ocurre, porque a lo mejor empiezas jugando con sigilo, te acaban descubriendo y te tienes que liar a tiros. Así que el juego va mezclando estas dos facetas de manera natural. También evidentemente tenemos los clásicos tiroteos de la serie, esos tiroteos lineales y muy espectaculares, llenos de scripts, con explosiones, en los que todo se cae, en los que te salvas por los pelos. Todo esto sigue existiendo, no temáis que Uncharted 4 sigue siendo igual de espectacular que anteriores entregas. Pero compagina estos momentos que sobre todo llevaron a la fama a la segunda entrega de la serie. Uncharted 2 se hizo tan popular por ese ritmo frenético, esa espectacularidad en todo momento, que era una montaña rusa, por así decirlo. Y Uncharted 4 es un juego un poco más pausado, se toma su tiempo para contar la historia, tarda en arrancar. Es sorprendente que sea tan diferente en ese aspecto. Recuerda un poquito más a The Last of Us. De hecho, si buscáis un juego de acción en tercera persona frenético, puede que os llevéis una sorpresa desagradable con Uncharted 4, porque como he dicho, no pretende ser un juego de tiros solo, es más una aventura con un montón de elementos. Pero bueno, no temáis que al final acaban llegando los tiroteos más espectaculares y épicos, también los hay. Lo que pasa es que están un poquito más concentrados en el tramo final del juego. Aquí al principio tenemos este tipo de situaciones más abiertas, que como estáis viendo, pues puedes ir con sigilo sin que te descubran. Y tenemos diferentes elementos que nos ayudan a esto. Veréis en la cabeza de los enemigos un icono que nos indica, como un diamante, que nos indica que nos están viendo. Ahí veis que se va rellenando y se ponen en amarillo cuando nos han visto, y en naranja cuando están en estado de alerta. Así que tenemos tres colores: blanco cuando todavía no nos han visto, amarillo cuando han visto algo sospechoso, y naranja ya cuando nos han descubierto y entonces nos tenemos que liar a tiros. También nos podemos esconder en la hierba alta, que es algo que veréis más adelante en el vídeo, que se utiliza en muchas situaciones. Y además, apuntando a los enemigos y pulsando el stick izquierdo, los marcamos. Aparece sobre su cabeza un indicador que viene bastante bien, tanto si jugamos con sigilo como si jugamos a tiro limpio, porque así tenemos en todo momento clara la situación de dónde están nuestros enemigos en el escenario. Y viene bien, antes de afrontar una escena como esta, en un escenario muy amplio, dedicarse unos segundos a marcar a los enemigos y tenerlos localizados. Es una mecánica muy Far Cry, que recuerda muchísimo al juego de Ubisoft, y que se siente de manera natural en Uncharted 4, por el hecho de eso, de que ahora los escenarios son mucho más grandes, son un poco de mundo abierto y permiten diferentes aproximaciones, así que está bien dedicarle unos segundillos a marcar a los enemigos. Algo que también además hacen los personajes que te acompañan. En este capítulo vamos acompañados de Sam, el hermano de Nathan Drake. Y bueno, él, como veréis, también dispara, lucha, si te agarra un enemigo te viene a ayudar y te golpea. Y nunca pueden morir los NPCs que nos acompañan. Es un poco como en The Last of Us. Es una ayuda, es un acompañamiento, sobre todo es un elemento argumental, porque a lo largo del juego hay muchas conversaciones, esto hace que la narrativa fluya. Y que sirve como eso, como una herramienta narrativa. Pero luego durante los tiroteos, pues eso, son una ayuda y nunca son un incordio. De hecho, cuando jugamos con sigilo, los NPCs enemigo nunca pueden ver a nuestro compañero. A veces esto provoca situaciones un tanto irreales o que te sacan de la experiencia, que es algo que también ocurría en The Last of Us, el hecho de que tu compañero se plante delante de la cara de un enemigo y no le esté viendo. Pero claro, si descubrieran a los NPCs que nos acompañan, esto nos enfadaría y nos fastidiaría la partida en más de una ocasión. Ahí estoy viendo también cómo nuestro compañero también puede marcar enemigos si los ve. Entonces han optado, como en The Last of Us, por el hecho de que los enemigos no ven a nuestro compañero y así nunca nos fastidia la partida. Que bueno, pues eso, a veces provoca situaciones un tanto extrañas e irreales, pero al menos no te fastidia la partida si estás intentando solucionar una de estas situaciones totalmente con infiltración y sigilo sin que nos vean. Como veis, este tiroteo lo he reiniciado. La primera vez jugué a tiro limpio y ahora estoy intentando pasármelo con sigilo. Me he dedicado ahí a marcar a los enemigos. Veis ahí las flechitas en el horizonte, ahí he marcado a otro.
como en todo momento sabemos por dónde se están moviendo y esto nos facilita mucho las cosas. Aunque hay que dedicarle un tiempo porque seguramente a veces se nos pase algún enemigo que no hemos marcado. Pero de esta manera, si jugamos con infiltración, pues teniendo siempre clara la situación de cada enemigo, pues podemos movernos por el escenario sin que nos descubran. Aunque luego esto más adelante en el juego, porque esto como he dicho es un capítulo de más o menos el inicio, no es tan sencillo porque aparecen francotiradores que te ven con muchísima distancia y hay tantos enemigos en algunas situaciones del juego que es francamente complicado que no te vea nadie. Otro detalle importante, yo en este gameplay estoy jugando en nivel de dificultad normal. Quiero dejar esto claro porque en difícil la cosa cambia bastante y para bien. Si sois un jugador experimentado de juegos de acción, yo os recomiendo que lo juguéis desde el principio en nivel difícil porque es mucho más desafiante y divertido. No he notado grandes diferencias en lo que se refiere a la inteligencia artificial. Es algo que es muy sutil, cuesta comprobarlo si juegas en normal. He jugado varios tiroteos en normal, en difícil, para ver si veía diferencias. Y el comportamiento de los enemigos es el adecuado, está bien en nivel de dificultad normal. La diferencia que más noto en difícil es que evidentemente que te hacen mucho más daño y que te descubren mucho más fácilmente. En nivel normal ese rombo que nos indica que nos están viendo se rellena muy despacio, entonces si te plantas a veces delante de un enemigo puedes rodar rápidamente a una cobertura a esconderte y no te han descubierto. En nivel difícil te ven muy rápido. Si te plantas delante de la cara de un enemigo en apenas un segundo te habrá visto y te habrán descubierto, así que esto dificulta evidentemente el sigilo y luego pues en la acción, como hace más daño, pues hace que todo sea mucho más difícil. Luego además, cuando nos acabamos el juego, desbloqueamos el nivel de dificultad aplastante, que esto ya sí que es muy difícil, como ya sabréis los aficionados a la serie. Además te desactivan el sistema de marcación de enemigos y el icono este que nos indica si nos están viendo, entonces hace que esto sea muchísimo más difícil. También podéis jugar en nivel normal y en nivel difícil desactivando estas ayudas. Es un juego que en las opciones te permite muchísima libertad para... Puedes quitar incluso limpiar completamente el HUD del juego en pantalla y que no tengamos ningún tipo de marcador de las armas, de la munición ni de nada. Pantalla totalmente limpia. Nos dejan activar el sistema de marcación de enemigos, el sistema de ocultación. Podemos jugar prácticamente como queramos. Se agradece mucho que Naughty Dog dé todas estas opciones al jugador. Y también en lo que respecta al audio y los subtítulos, que es algo que me enfada a mí en muchos juegos, el hecho de no poder jugar con las voces en inglés y los subtítulos en español. Pues aquí en este juego podemos poner cualquier combinación de voces y subtítulos. Para los jugadores españoles que estoy viendo este vídeo ya se habréis dado cuenta que el doblaje es fantástico, es francamente bueno. Y en inglés evidentemente pues es mejor todavía porque son las voces más trabajadas con unos actores muy reputados de doblaje. Y bueno, yo por ejemplo me jugué entero de las sofás con voces en inglés porque me parecía mucho mejor que el doblaje en castellano, pero no quiere decir evidentemente que el doblaje en español sea malo, ni mucho menos. De hecho me ha parecido uno de los mejores doblajes en español que he oído nunca en un videojuego. Además que después de tantos Uncharted ya le tengo cierto cariño a las voces de Nathan Drake y compañía, y han hecho un trabajo muy bueno en la versión en española para doblar este juego. Venimos de un tiroteo y ahora estamos en una situación de plataformas. La mayor novedad en el plataformeo, como habéis visto, es ese gancho que nos sirve para balancearnos, para mover algunos objetos y también para llegar a determinados sitios, porque cuando estamos agarrados en la cuerda podemos descender y ascender. Es la mayor novedad a simple vista del plataformeo. Pero luego hay otras novedades más sutiles, como es el hecho de ir agarrándonos en los elementos. Ya habréis visto cómo el personaje estira los brazos con diferentes grados. No es tan rígido el plataformeo como en anteriores entregas. Podemos buscar diferentes rutas. También tenemos como novedad esas rampas también de tierra y de piedra que habéis visto, que además en esta fase se utilizan muchísimo. Aquí lo estoy viendo como el personaje desliza. Es una mecánica muy sencilla que no ofrece ninguna dificultad y en definitiva es un juego en el que el plataformeo, a poco que seas un jugador habitual, no ofrece ninguna dificultad. Aquí estáis viendo cómo descendemos por esta rampa y tenemos que saltar para agarrarnos a un saliente. Y aquí veis lo natural, cómo estira los brazos, cómo da los pequeños saltos. Ahí veis el brazo, cómo se puede estirar más o menos.
Y es importante fijarnos en los brazos porque a veces son los que nos indican si nos podemos agarrar a un saliente o no. Aquí no es importante, pero cuando estamos con la cuerda y el gancho y balanceándonos, la única manera de saber si vamos a llegar a nuestro destino es fijándonos en que Nathan estira el brazo. Si estira el brazo quiere decir que pulsando el botón de salto nos vamos a agarrar al saliente de la pared de enfrente. Ahora en alguna que otra situación lo veréis más claro esto que explico. Aquí estoy oculto en la hierba alta. Cuando estamos ahí metidos, los enemigos no nos ven, a no ser que empiecen a andar y se topen prácticamente con nosotros. Como veis, en las situaciones de sigilo, nuestro compañero de aventuras también se adapta a la manera en la que estemos jugando. Si lo estamos haciendo con sigilo, pues él también va agachado y acaba con algún que otro enemigo. Y si estamos a tiro limpio, pues lo mismo, siempre se van adaptando. Y como veis, todas esas hierbas anaranjadas son las que nos permiten en este gran escenario jugar de manera sigilosa, ir ocultándonos. Este es otro de esos escenarios que, como os decía, son bastante abiertos, nos permiten afrontarlos por diferentes frentes. Aquí veis cómo llego a una situación en la que hay un rifle francotirador y aquí podría dedicarme a disparar a los enemigos con el rifle francotirador. Siempre hay alguna que otra manera de poder jugar y afrontar las situaciones. Otras cosas que se han mejorado de la acción, pues por ejemplo estas acciones contextuales, que son buenísimas, porque siempre ahí veis como los enemigos me han visto, sospechan algo, están en amarillo pero todavía no están en estado de alerta, simplemente han visto algo sospechoso. Si nos escondemos, cuando pasa un ratito, pues ese indicador amarillo desaparece. Aquí es donde veo una de las pegas del sigilo, de la inteligencia artificial. No me parece sobresaliente o notable incluso por el hecho de que cuando ven algo sospechoso que no se acerquen a vernos. Esos dos enemigos que estaban allá arriba podían haber bajado y son muy estáticos en ese sentido, en el hecho de cuando jugamos con sigilo. No es un juego que hayan diseñado, se nota, para jugar 100% con sigilo. En cambio, cuando estamos aquí a tiro limpio, sí que el comportamiento de los enemigos me parece mucho más satisfactorio e inteligente, porque se esconden, nos intentan rodear, nos intentan sacar con granadas de las coberturas. Funciona bastante bien la IA, es muy juguetona en ese aspecto y tenemos que estar en constante movimiento. El hecho de quedarse un rato en una cobertura no sirve de mucho. Siempre va a haber un enemigo que nos sorprenda por la espalda, que nos tiren una granada, y además el diseño de escenarios en estas situaciones que estáis viendo ahora mismo de este capítulo del principio del juego no lo vais a ver tanto porque se basan más en introducirnos, por así decirlo, los escenarios abiertos, que nos habituemos a este tipo de situaciones. Pero luego más adelante en la aventura me han encantado los tiroteos por el diseño de escenarios. Hay situaciones muy ingeniosas en las que a lo mejor estamos completamente rodeados, encerrados en un sitio, en las que son totalmente verticales y tenemos que ir ascendiendo. Es un juego que siempre te intenta sorprender con el diseño de escenarios en sus tiroteos. No tanto en el principio del juego, que como digo está muy centrado en este tipo de situaciones abiertas para que juguemos con sigilo y descubramos los diferentes tipos de mecánicas, pero luego el juego más adelante sí que se va gustando con el diseño de escenarios y de situaciones en los tiroteos, y puedo decir que hay algunos de los tiroteos más satisfactorios y estimulantes que me he encontrado mucho tiempo en un juego de acción. Hay situaciones que me han encantado y que me han parecido muy, muy desafiantes y entre comillas originales. Aquí veis como cuando nos marcan un elemento al que podemos engancharnos con el L1, aparece un iconito y ahí vais a ver cómo balanceándome, veis que el personaje estira el brazo, eso nos indica que podemos saltar. Si el personaje no estira el brazo, quiere decir que no vamos a llegar al otro lado, así que tenemos que fijarnos en ese detalle visual, que es una buena solución de Naughty Dog, como tantas otras en este juego. Es un juego que está repleto de buenas ideas y de ingenio, en el que sin ofrecernos una interfaz muy intrusiva, con muchos elementos que nos agobien y demás, pues con esas pequeñas animaciones o movimientos a veces nos indican lo que tenemos que hacer, si vamos a llegar o no vamos a llegar. Es un juego que es un festín de animaciones que yo creo que posiblemente de lo mejor del apartado visual. La cantidad de animaciones contextuales, dependiendo de eso, de como decía antes, de los elementos que nos rodeen, en el lugar en el que estemos en el escenario. Hay un montonazo de golpes cuerpo a cuerpo. De hecho, también es otro elemento que está muy mejorado. Si os acordáis, en Uncharted 3
introducían un sistema de combate cuerpo a cuerpo, con contraataques y demás, que no acabó siendo del todo satisfactorio, no funcionaba del todo bien. Pues aquí en esta entrega lo han continuado y lo han pulido y ahora funciona mucho mejor, incluso interactuando con nuestro compañero. Mejor que hacer puenting. ¿Has hecho puenting alguna vez? No, pero seguro que esto es mejor. ¿Y esto es lo que llevas haciendo todos estos años? ¿Saltar por las ruinas? Sí, también me han disparado. Explosiones, puñetazos, patadas, Vale, ya lo pillo. navajazos, sedantes. He dejado aquí estos segundos que descanséis un poco de mi voz para que escuchéis ese tipo de conversaciones que digo que se producen durante nuestro viaje al ir acompañados. Si fuera Nathan Drake solo, pues escucharíamos el silencio, el sonido ambiente, pero como casi siempre a lo largo de todo el juego vamos acompañados de uno o varios NPCs, pues se producen ese tipo de conversaciones que aportan mucho a la narrativa, porque hablan del propio escenario que estamos visitando. A veces los personajes empiezan a decir qué vistas más bonitas o demás. Hablan sobre la historia del juego, sobre lo que está pasando, sobre su pasado. Esto enriquece la jugabilidad de muchísimas maneras. Evidentemente también están las cinemáticas, que son espectaculares. La interpretación de los personajes, sus expresiones faciales, el movimiento del cuerpo, es una auténtica pasada en ese aspecto. Lo que pasa que no quiero mostraros ejemplos en este vídeo para no destriparos. Así que he dejado al principio una pequeña secuencia para que vierais cómo son estas cinemáticas, que además están ahora perfectamente integradas en el juego. Con esto quiere decir que ahora no hay tiempos de carga o un fundido a negro entre la acción del juego y la cinemática. Simplemente estamos jugando y de repente se acerca la cámara y las cinemáticas están con el motor del juego y perfectamente integradas. Y esto le da una fluidez increíble a la aventura. De hecho, si lo juegas el juego de principio a fin, aparte de la pantalla de carga inicial, no vas a ver nunca una pantalla de carga. Se las han apañado estupendamente para camuflarla. Por ejemplo, la puerta esa que abría antes, eso no deja de ser un tiempo de carga camuflado. Pero la verdad es que te los comes con patatas porque nunca los ves o casi nunca tienes esa sensación de que te están camuflando un tiempo de carga. Lo hacen muy bien. Y es eso, el juego te lo pasas de principio a fin sin ver una pantalla de carga. Las ocultan en las cinemáticas y se las apañan de manera en que nunca las ves. Y es uno de los logros del juego. Además también, que es algo que a mí me molesta mucho en otros títulos de acción, sobre todo cuando quieres jugar en dificultades altas y quieres reintentar una escena varias veces porque te matan mucho. En este juego no sé cómo se las apañan, pero cada vez que te matan y reinicias, apenas pasa 1 o 2 segundos. Es una auténtica pasada. Podría citar ejemplos, pero no lo voy a hacer, de juegos en los que te matan y tranquilamente pueden ser 30 o 40 segundos hasta que reaparece y vuelve a iniciarse la escena. En este juego está todo tan bien hecho, absolutamente, mires por donde lo mires, que también en ese sentido, cuando te maten y reinicias, al segundo, a los 2 segundos, estás otra vez jugando. Así que no temáis a jugar en dificultades altas, que también os invito a hacerlo en una segunda partida, porque la primera me parece más para disfrutar de la narrativa, de la historia y que fluya el relato a cierto ritmo. No lo empecéis a lo mejor, si no veis capaces, en difícil, porque ya os digo que es un juego bastante complicado en determinadas situaciones. A lo mejor dejarlo en una primera partida normal, la siguiente en difícil, incluso una tercera en aplastante. Y aquí veis el bocadillo que ha salido en la cabeza de Sam. Esos son conversaciones opcionales que aparecen de vez en cuando en el juego. A lo mejor nos acercamos a determinado punto del escenario y surge esta conversación. Por eso la exploración de estos escenarios más abiertos, que como os digo, sigue sin ser un juego de acción en mundo abierto, es un juego lineal, no vais a perder, es más o menos fácil llegar a vuestro destino, pero sí que los escenarios ofrecen más posibilidades a la hora de ser explorados y a veces nos premian con este tipo de conversaciones opcionales. Hay varios tipos de coleccionables, tenemos los clásicos tesoros, además hay un montón, y también tenemos como coleccionable, por así decirlo, el juego nos lo marca en cada capítulo, los que hemos conseguido, este tipo de conversaciones opcionales que a veces son curiosas, interesantes o incluso divertidas. Del otro muro. Y como no, pues somos un aventurero y como os decía, pues vuelve a haber puzzles, no son nunca demasiado difíciles, pero bueno, son entretenidos y amenos y a lo mejor si no estás muy habituado a este tipo de aventuras gráficas y demás, pues puede que encontréis alguna dificultad en uno de estos puzzles
Y como siempre el juego, cuando pasa un rato que a lo mejor interpreta que te has atascado, pues te aparece una ayuda que tú puedes elegir si pulsar o no para que te la muestren esta ayuda. No son tan intrusivas como en Uncharted 3, que me desesperaba un poco, que llevabas en el pool de atascado 20 segundos y de seguida el juego te saltaba una alerta de que si querías una pista o una ayuda, o incluso los propios personajes te daban pistas sin tú pedirla. Aquí en esta cuarta entrega te dejan un poquito más de tiempo y hay puzzles que, bueno, que son un poco elaborados, pero a mí personalmente nunca me han parecido demasiado difíciles. Este es uno de los del principio del juego, que os lo estoy mostrando porque es realmente sencillo, no tiene ningún tipo de ciencia y no voy a estropear ninguna sorpresa viendo cómo se resuelve. Sí que hay puzzles más adelante que no os mostraría porque sí que la gracia está en que lo resolváis vosotros mismos, pero este es uno de los primeros que te encuentras en el juego y es francamente sencillo. Luego los hay bastante más curiosos y elaborados, que por ejemplo a lo mejor nos obligan a tener que mirar las pistas de nuestra libreta, observar atentos el escenario, y que bueno, es eso, nunca son muy complicados, pero sí que son entretenidos y amenos. Ábrete, sésamo. Tesoro equivocado. Shh. Vaya, bonitas vistas, pero no hay tesoros. No, pero... ¿ves esas cruces? Sí. ¿Es una cueva? ¿Eso de ahí? Sí, Avery intenta decirnos cuál es el siguiente paso. Pero tenemos un problema. Si volvemos, tendremos que pasar otra vez por la catedral. Y volvemos hacia Rafe. Si no dan señales pronto, iré a ver cómo sale. Si os gusta jugar con sigilo, como es mi caso, pues ya estáis viendo que se puede hacer prácticamente en una gran mayoría de las situaciones del juego. Cuando nos ofrece estos escenarios tan amplios, pues siempre puedes intentar jugar sin que te descubran. Aunque, como ya os he dicho antes, en el tramo final del juego es francamente difícil. Hay una enorme cantidad de enemigos, están situados con muy mala leche, hay francotiradores y hay situaciones que, vamos, que yo veo como un desafío enorme, intentar superarlas sin que te descubran. Puedes ir acabando con los enemigos por la espalda, con sigilo, poco a poco, pero también hay escenarios que puedes terminarlos sin haber matado a ningún enemigo, simplemente dándolos esquinazo. Bueno, depende un poco de la situación. Y luego están las escenas que no puedes eludir, pegar un tiro, pero son las menos, ¿eh? Ya os digo que a lo largo del juego este nuevo sistema de sigilo de infiltración lo aprovechan ya que lo han metido y te proponen un montón de situaciones que puedes resolverlas de esta manera. Y aquí veis una de las sorpresas que me encontré, que ejecutando a enemigos desde una alcoba, pues a veces se te agarran al pie cuando están cayendo, así que hay que tener cuidado porque el juego no deja de sorprenderte con animaciones, con recursos y pasa que llevas jugadas unas cuantas horas. A mí me ha pasado en el tramo final del juego, todavía estaba descubriendo detalles y acciones de los enemigos que no había visto en las primeras horas. Sobre todo muy sorprendente el combate cuerpo a cuerpo, como es contextual y depende de dónde estés situado, de lo que hay adelante, si hay una valla, hay un muro, hay una columna, pues a veces esto provoca que aparezcan nuevas animaciones, que aquí veis por ejemplo como desde una cobertura puedo pegarle ese cabezazo contra la pared al enemigo. Y a lo mejor hay situaciones, acciones que no habías hecho durante horas y que de repente después de muchas horas jugadas te las encuentras. Y ahí te das cuenta de lo cuidado y rico que es el juego en cuanto a animaciones y cómo han calculado todo y han tenido en cuenta un montón de posibilidades en relación a los enemigos, a tu situación y al escenario. También vais a ver que esta verticalidad de la que os hablaba se puede utilizar para acciones tan espectaculares como esta, como lanzarte encima de un enemigo desde el aire, o cuando estás utilizando la cuerda y el gancho, pues te vas balanceando por diferentes elementos del escenario, puedes saltar y tirarte y pegarle un puñetazo a un enemigo. Los tiroteos, las escenas de acción, la verdad es que son francamente espectaculares a veces. Si juegas bien y te salen de la manera adecuada, parecen las propias de una escena de acción guionizada, pues a veces puedes ser tú el propio director de esas escenas de acción. Chicos, ¿cómo estáis? Otro aspecto que me ha gustado mucho, que a algunos os puede parecer pues anecdótico, pero luego cuando te juegas el juego de principio a fin
entiendes que es bastante útil es el hecho de que, como en anteriores entregas, se puede rejugar los capítulos que hayas superado en cualquier momento. Además, en la selección de capítulos te pone los coleccionables que te faltan, como son los tesoros o las conversaciones opcionales. Entonces esto viene bien por si te quieres hacer el juego al 100% o revivir un capítulo que te ha gustado mucho. Pero como ya he dicho, este es el Uncharted más largo sin duda de toda la saga. A mí me ha durado 15 horas y sin ir demasiado despacio, seguramente a vosotros os dure más. Y hay capítulos que son muy largos, e incluso capítulos en los que prácticamente no hay ningún tiroteo o solo hay uno o dos. Entonces, ¿qué pasa? Que si te apetece rejugar una escena de acción, pues sería un poco rollo revivir todo un capítulo entero con sus conversaciones, con sus cinemáticas, con su exploración, simplemente para jugar esa escena de acción que te ha gustado tanto. Entonces han tenido la buena idea de que hay un selector de encuentros, que le llaman, que son las escenas de acción. Entonces tú puedes rejugar cualquier capítulo del juego, pero también puedes rejugar directamente cualquier escena de acción. Y esto me ha encantado, porque si hay un tiroteo que te gustó mucho, una persecución, lo que sea, un momento que quieres enseñarle a un amigo porque te parecía asombroso, pues ya no tienes que rejugar todo el capítulo entero desde el principio, sino que directamente eliges esa escena de acción. Esto viene muy bien por lo que decía de que los tiroteos y las escenas de acción son muy rejugables, porque como ahora puedes hacerlo con sigilo, con acción directa, y te apetece a lo mejor probar la dificultad aplastante sin tener que pasarte el juego entero desde el principio en dificultad aplastante. A lo mejor, por ejemplo, imagínate que te has pasado el juego y hay un tiroteo en el tramo final que te encantó y te gustaría ver cómo de difícil hubiera sido en dificultad aplastante. Pues sin ningún problema, coges, vas al selector de encuentros y lo cargas y eliges la dificultad aplastante. Entonces me ha parecido una muy buena idea, que quizás a lo mejor deberían copiar otros juegos, otras aventuras. El hecho de no solo permitirte rejugar los capítulos, sino también directamente las escenas de acción. Es algo que yo creo que se dieron cuenta de que era necesario en este juego, que tiene un ritmo un tanto peculiar en cuanto a cómo mezcla sus diferentes ingredientes, esa exploración, esa narrativa y esos tiroteos, que no es tan intenso como en anteriores Uncharted, sino que es algo más prolongado y pausado. Y bueno, esto es más o menos todo lo que os quería mostrar y explicar. Evidentemente sin poder hacer spoilers. A mí me encantaría enseñaros situaciones avanzadas en el juego. Hay escenarios que os van a dejar con la boca abierta. Es alucinante lo bien que se ve el juego, lo espectacular que es, no solo por el apartado gráfico y técnicamente, sino por el buen gusto, la dirección artística. Hay escenarios que artísticamente son una pasada, y si a eso lo juntamos con los gráficos, que son alucinantes, pues eso, hay a veces que te tienes que parar a observar el escenario y tomarte un momento de respiro para mirar los paisajes. Pero no quiero estropearos la sorpresa. Lo que no me gustaría que me hicieran a mí, no lo voy a hacer a vosotros. Y yo quería hacer un gameplay sin spoilers, porque como ya os he dicho, es una parte esta del juego un tanto insulsa incluso, en la que no ocurre nada importante, en un escenario que no es demasiado bonito, pero que me ha servido para que veáis un poco cómo es la acción, cómo son las mecánicas, cómo es el plataformeo, y explicaros también qué me ha parecido el juego, que aparte del análisis que podéis leer en la web, pues bueno, a lo largo de este vídeo ya os he ido comentando un poquito todo lo que tiene, que es mucho. También tiene el multijugador, que es muy divertido. Ya hice un gameplay de la beta que podéis ver en el canal, en el que explico lo que me pareció, las sensaciones, que me gustó mucho, y quizás en los próximos días también haga otro vídeo del multijugador enseñando un poquito más. Pero yo creo que este vídeo pues ha quedado bastante completo en el aspecto de eso, de explicaros todo lo que tiene más o menos el juego y todo lo que puedes hacer, y sin mostrar detalles de la historia y cinemáticas, porque las cinemáticas son una auténtica pasada, pero merece la pena que las descubráis vosotros mientras jugáis el juego y lo disfrutáis. Sobra decir que es un juego imprescindible si tienes una PlayStation 4. Si no la tienes, pues que te la deje un amigo, juégalo en casa de alguien. Pero es uno de esos juegos que no sale muy a menudo en el mundo de los videojuegos, por su rotunda calidad en todos sus apartados, en la jugabilidad, en los gráficos, en lo generoso que es en cuanto a contenidos, una campaña larguísima, un multijugador muy completo. Es una auténtica delicia este videojuego, y nuevamente Naughty Dog pues vuelve a demostrar porque es uno de los estudios más prestigiosos de la industria, porque además eleva el listón en cada nuevo juego. Es un poco ya que son ellos sus propios enemigos, por así decirlo. Prácticamente no hay ningún estudio
que consiga hacer títulos tan rotundos como lo que está haciendo últimamente Naughty Dog. Con su anterior trabajo de Last of Us ya nos ofrecieron una obra maestra, o así está considerado por muchos, yo me incluyo, y aquí nos ofrecen el cierre perfecto de una saga que es muy querida por muchos jugadores y que cuando lo juguéis os vais a dar cuenta de que era muy difícil hacerlo mejor y cerrar de manera tan satisfactoria esta serie de juegos. ¿En la cueva? Imprescindible para cualquier amante de las aventuras de acción y un auténtico festín para cualquier fan de la saga. El juego está repleto de guiños, curiosidades, de detalles que te recuerdan a las anteriores entregas. Así que intentad no ver nada, no ver demasiado por ahí, porque la gente tiene muy mala leche y va a hacer muchos spoilers, y más cuando esté el juego a la venta. Así que tener cuidado donde ponéis el ojo, que no os estropee ninguna de las muchas sorpresas que tiene el juego. Y nada, disfrutarlo como yo ya lo he hecho, que hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien con un juego y lo devoraba como lo he hecho con este. Mira qué estatuas de sal. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo. Nathan, podemos confirmar que es una cueva pirata. ¿Eso es una puerta? Pues al menos lo parece. Ven, mira esto. Está pringoso. Aquí hay una manilla. Bueno, tira, prueba a tirar. ¿Qué? ¿Y si es una trampa? ¿Estás dentro? ¿Qué podría pasar? No sé, perder la mano. Te pones un garfio guay. Anda, tira. Un garfio guay. Vale, allá voy. Pero, tío, Vaya, vaya. interesante decoración. El paraíso aguarda para quien se muestra digno. Al falso no le espera sino un designio maligno. Sí, bueno, parece que Avery era mejor pirata que poeta. Esto no es de Avery. ¿Qué dices? Fíjate, Es el pirata de Rhode Island. Thomas Tew. Sí, pero no puede ser él. Sí, es claramente su símbolo, pero Tew murió atacando la misma flota que Avery. Sí, es lo que dicen las historias. Sí, realmente es la marca de Tew. Eso significa que está implicado, pero ¿cómo? Excelente pregunta.